Hola a todos, mi nombre es Franco y en este video vamos a profundizar sobre una técnica conocida como corte de control que nos permite procesar archivos, principalmente archivos. La verdad que nos permite procesar también otras estructuras de datos que cumplan determinada condición. ¿En qué consiste el corte de control? Vamos a ver eso puntualmente. El corte de control consiste principalmente, como les decía, en un proceso, en una técnica que va partiendo de registros agrupados. También van a encontrar esta misma definición con ordenados o por ordenamiento. En mi caso prefiero la definición que menciona agrupamiento. Ya vamos a ver por qué en profundidad. Pero la idea es que los registros están agrupados u ordenados por un campo o más campos que se los conoce como campos clave o llave o criterio de agrupamiento u ordenamiento. En base a esa condición previa, se procesa diferentes categorías de registros dentro de un archivo, basándonos siempre en esos criterios de agrupamiento. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Acá tenemos una tabla que contiene 4 columnas. La primera corresponde a la fecha, la segunda al producto, la tercera a la cantidad y la cuarta al precio unitario de ese producto. Acá nos piden que procesemos el archivo. Imagínense que esta tabla corresponde a un archivo y en ese archivo puede haber eh, cientos o miles de registros de este tipo. Y la idea es procesar justamente ese archivo y generar un informe por producto y por día de las ventas, ¿no? Como dice ahí. O sea que la salida de este programa sería un informe, como el que están viendo ahí en pantalla, que primero me muestre la fecha, o sea que inicie en la primera fecha que encuentre, que obviamente tiene que estar agrupado por fecha. Fíjense que en el ejemplo, primero tenemos 2024-0101 y esa fecha se repite hasta cierto momento y luego pasa, en este caso, al siguiente día. El reporte lo que va a hacer es, va a tomar esa primera fecha y va a empezar a procesar los productos. Y luego va a hacer lo mismo con los productos. Una vez que seleccionó una fecha, va a tomar el siguiente producto y va a procesar todos los productos que sean iguales. En este ejemplo, va a tomar el producto gaseosa, lo va a acumular y va a pasar al siguiente que también es gaseosa y lo va a acumular. Y va a mostrar el subtotal de ese producto. Y luego, una vez que termine de procesar ese producto, va a pasar al siguiente. Pero se va a quedar en la misma fecha, porque el producto siguiente todavía se mantiene en la fecha inicial. Y va a procesar ese producto y va a mostrar el total de ese producto. Una vez que no haya productos en esa fecha, va a mostrar el total de fecha. Y una vez que termine de mostrar el total de fecha, va a pasar a la siguiente fecha. Y ahí obviamente va a repetir ese proceso n veces. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo similar al que vimos recién, pero la idea es este ejemplo llevarlo a código. Bien, supongamos que tenemos un archivo que contiene jugadores de la NBA. Acá los jugadores van a ser de distintos equipos y cada jugador va a tener una puntuación, en este caso es una puntuación promedio, obviamente de ese jugador, en toda la temporada. Bien, ahí tenemos un archivo que ya contiene información, en ese caso de cada jugador, pero nos piden un reporte que indique el promedio de puntuación por equipo, ya no solo por jugador, sino también por equipo. Y de esa definición o de esa consigna surge esta tabla de acá. Igual que el ejemplo anterior, tenemos 4 columnas. En este caso tenemos número, la primera, que hace referencia al número de jugador, o sea, el número de camiseta de ese jugador.
La siguiente columna hace referencia al equipo, justamente al equipo de ese jugador, obviamente. La siguiente es la posición de ese jugador. Y por último, la puntuación de toda la temporada. Acá no especifica la cantidad de partidos, simplemente es un promedio de toda la temporada. Bien, acá de esta tabla se desprenden varios datos importantes. Por un lado es que la columna equipo es nuestro campo clave. Es la columna que nos va a servir para agrupar a nuestros jugadores. Fíjense que los primeros 3, en este ejemplo, pertenecen a los Lakers, los siguientes 2 a los Bulls, y así con los siguientes. Obviamente esto es un fragmento del archivo que vamos a procesar en el ejemplo, pero es simplemente para que entiendan cómo va a ser el archivo que vamos a trabajar. Acá se ve claramente que la forma de agrupar a los jugadores es por equipo. Al principio les dije que me gustaba más la definición de agrupamiento por sobre ordenamiento. Y fíjense que acá, si bien está agrupado por equipo, los equipos no están ordenados alfabéticamente, por ejemplo. Pero eso no quita que yo los pueda agrupar, porque fíjense que los primeros 3 jugadores pertenecen al mismo equipo. Una vez que tengo los primeros 3 jugadores, paso al siguiente equipo, y tengo en este caso 2 jugadores, y luego paso al siguiente equipo. No están mezclados los equipos, sino que están justamente agrupados. Antes de pasar a lo que es el código en Visual Studio Code, justamente, la idea es repasar un poco este archivo, que es justamente lo que vamos a estar viendo, o procesando, mejor dicho, en el algoritmo. El archivo va a ser muy similar a este, obviamente en otro formato. Acá simplemente la idea es que podamos apreciar un poco mejor los datos que están en ese archivo. Como vimos en la PPT, tenemos el número del jugador, el equipo al que pertenece, la posición que ocupa en la cancha y el promedio de puntaje o de puntos que logró ese jugador a lo largo de la temporada. Y fíjense acá que cada color corresponde a un equipo, y acá se puede ver claramente que los jugadores están agrupados por equipo. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es, va a tomar el primer jugador, que es este de acá, va a guardar como el equipo actual a los Lakers, y va a ir procesando mientras ese equipo sea el mismo. Y va a ir uno por uno hasta llegar a uno que no sea igual a Lakers. En ese punto, que se lo conoce como punto de ruptura o de quiebre, ese equipo actual va a pasar de ser Lakers a Bulls. Cuando yo llegue a este punto de acá, va a cambiar justamente esa variable, que en definitiva va a ser una variable. Y voy a empezar a acumular lo del segundo equipo. Acá muy importante, lo mencioné en la presentación y hay que remarcarlo nuevamente acá. Es muy importante que los jugadores, en este caso, estén agrupados por algún criterio y en este caso por equipo. Una vez que arrancan los Lakers, no puedo poner un jugador de los Lakers acá, por ejemplo. La idea es que todos los jugadores del mismo equipo van a pasar juntos. Y una vez que cambia ese equipo, vienen todos los jugadores de ese equipo. Y así con todos. En este caso hay 4 equipos, pero podrían ser n cantidad de equipos y el algoritmo va a funcionar igual. Siempre y cuando cumplamos esta condición de que una vez que yo ingreso a un equipo, los siguientes jugadores son del mismo equipo, y una vez que yo cambio el equipo, no puedo volver a ingresar a un jugador del equipo anterior, digamos, o de alguno de los anteriores.